Ok. ¿Ahí logran ver mi pantalla? Sí. Excelente. Bueno, pues empezamos por aquí. Si de repente desaparezco, les pido una disculpa. Mi computadora últimamente anda mal y a veces me ha estado reiniciando a la mitad de las conferencias. Entonces, si desaparezco de la noche a la mañana, aguántenme unos minutitos y me vuelvo a conectar. ¿Sale? Sure. Bueno, como les decía, yo dirijo a 001 Taller de Arquitectura desde hace más de 17 años, llevamos operando. Nosotros somos una oficina, un taller de arquitectura, urbanismo y interiorismo en la Ciudad de México. Y un poco nuestra historia empieza aquí. Nuestra historia empieza en la colonia San Rafael, enfrente del museo, al Teatro Manolo Fábregas. Iniciamos pues prácticamente con muy poco. Invertimos la mayoría de nuestros ahorros en una computadora, escritorios y sillas, y arrancamos con la práctica profesional. A partir de ahí, llevamos operando sin parar los últimos 18 años. Nos denominamos un taller porque creemos que la diferencia entre una oficina, un despacho o un taller radica en la forma o en las posturas que uno tiene con respecto a algo. Entonces, estas posturas que tenemos en el taller tienen que ver con que los diagramas, los dibujos, entonces, en realidad para nosotros las maquetas, los dibujos, los diagramas, más allá de ser productos terminados, son formas de gestionar el pensamiento. Es decir, formas y metodologías en las cuales pensamos. Para nosotros, un dibujo habla de cómo estamos pensando y nos ayuda a validar lo que estamos pensando. Y nos denominamos un taller porque creemos que el trabajo en un taller tiene que ver con el proceso de experimentación. Y el proceso de experimentación para nosotros es muy importante. Así como en un taller de artesanía medieval, el taller de artesano medieval, se tenían ciertas instrumentos, ciertas maquinarias, y a partir de eso se trabajaba con los materiales y se ponía a prueba los materiales. Es un poco la misma filosofía que tenemos en la oficina. Por eso nos denominamos un taller de arquitectura, porque constantemente estamos experimentando con la arquitectura y con los materiales y con las técnicas y las metodologías. Y bueno, y de alguna u otra forma el trabajo de la arquitectura en realidad tiene que ver con esto. El trabajo de la arquitectura tiene que ver con tres cosas principalmente: con una gestión de ideas, es decir, diseño; una metodología, es decir, una idea que pasa por una metodología y después se le aplica una técnica. Esta técnica tiene que ver básicamente con el cómo se trabajan las cosas, ¿no? El que tiene la técnica, el artesano es el que tiene la técnica, el que sabe cómo labrar la piedra, el que sabe cómo labrar la madera, el que sabe cómo cortar cosas de metal o cómo forjar hierro. Bueno, pues lo que tiene es la técnica, y eso es muy importante para la arquitectura. Y de ahí nace un poco nuestro logotipo. Nuestro logotipo en realidad, más allá de ser una imagen que nos representa, representa nuestros procesos, ¿no? Nosotros siempre entramos por un lugar de diagnóstico, nos acercamos a las ideas, generamos ideas y posteriormente materializamos las ideas a partir de un proyecto arquitectónico. Entonces, en realidad la arquitectura para nosotros es un medio para conseguir un fin. Y este fin en realidad tiene que ver con el proceso de hacerlo. Tenemos un manifiesto. Hace algunos años decidimos que queríamos implementar y queríamos enseñar en 9 imágenes nuestras políticas, nuestras políticas en términos de pensamiento, es decir, con lo que trabajamos todos los días.
y se los voy a compartir de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. La primera es que siempre una primera idea nace del espacio vacío como la eterna posibilidad de un todo. Es decir, los arquitectos trabajamos con visiones de futuro, trabajamos con estas posibilidades y en realidad esta hoja en blanco lo que representa es esto, lo que representa es cómo una hoja en blanco tiene la capacidad de convertirse prácticamente en cualquier cosa. Y en la arquitectura sucede un poco lo mismo. Posteriormente, el origen del diseño radica en la observación y en la contemplación. Son dos fenómenos importantísimos para poder diseñar. Es decir, cuando nosotros pensamos en las civilizaciones prehispánicas, en cómo los ancestros mayas lograban poder hacer que en determinada fecha o en determinado lugar, en determinada hora, bajara una serpiente emplumada en forma de una sombra. Pues en realidad, si nos preguntamos en qué está fundamentado eso, pues está fundamentado en la observación y en la contemplación. Entonces, el que más conoce es el que más observa, y el que más observa es el que más tiene capacidad de imaginar. Tercero, la investigación y la experimentación es una búsqueda que nunca termina. Creemos que los proyectos nunca están completos, nunca están, aunque los tenemos que completar por una cuestión operativa, creemos que nunca están completos. Las ideas siempre se pueden pulir, siempre se pueden retomar, siempre se pueden mejorar. Y de alguna u otra forma pensar, para nosotros el pensamiento es una forma de dar forma. Y en el proceso, la arquitectura es un proceso que está fundado en el principio de la incertidumbre. Este es un diagrama muy interesante porque este punto de aquí, que dice point of departure, básicamente habla del punto de donde salimos. ¿Pueden apagar sus micrófonos, porfa, todos? Habla del punto de donde salimos y este punto negro que está arriba al centro es el punto a donde llegamos. En el Inter pareciera que suceden muchas cosas en la arquitectura y muchas cosas que no sirven, ideas que al parecer no sirven para nada, pero en realidad funcionan y sirven para mucho. Es decir, todo esto que parece callejones sin salidas en términos de ideas, es lo que va dando lugar a la idea final. Y la idea final, pues en realidad no podría suceder si no suceden todos esos intentos fallidos. La sexta es que la genuina belleza habita en la naturaleza de las cosas y el paso del tiempo sobre ellas. Pensar que las cosas no son perfectas presupone abrir una puerta a la imperfección y la forma, el matiz del tiempo, cómo los materiales envejecen se vuelve parte importante del pensamiento. Es decir, por eso es muy importante para nosotros que los materiales que utilizamos sean materiales genuinos. Es decir, si queremos madera, pues va a ser madera, no va a ser un laminado que parece madera, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad no tiene la misma forma de envejecer. Trabajamos con la experiencia de la arquitectura. En realidad, para nosotros la arquitectura es la relación que existe entre el ser humano y el espacio. Y solo el cuidado por el detalle permite construir cosas excepcionales. Por último, el más importante, tiene que ver con hacer lugar. Arquitectura que se vive a través de la conexión humana. Si no hay conexión humana, no hay arquitectura. Y entonces esto presupone para nosotros que la arquitectura en realidad no es un objeto, sino es un evento. Es una relación que se da entre el objeto arquitectónico y el usuario. Es decir, Henry Lefebvre, un filósofo estadounidense, decía que cuando tú te paras enfrente de un espejo, ¿en dónde está el reflejo? El reflejo está en ti, está en el espejo. Entonces él contestaba esta pregunta diciendo que en realidad el reflejo no radica ni en ti, ni en el espejo, ni en tu capacidad de ver el reflejo, ni en el espejo, ni en la capacidad de reflejar del espejo, sino en donde la capacidad de reflejar y la capacidad de ver se encuentran. Y en realidad para nosotros eso es la arquitectura, el encuentro
entre el objeto arquitectónico y el ser humano. Estas dos piezas se unen y generan un evento, entonces estamos haciendo arquitectura. Y entonces, para eso es importante presuponer que la arquitectura trabaja en las cuatro dimensiones. La cuarta dimensión de un objeto tiene que ver con el tiempo. Y si hablamos de eventos, sin duda tenemos que hablar de tiempo. Trabajamos muchas tipologías, desde cosas muy grandes hasta cosas muy pequeñas. Ahorita, hoy no les voy a enseñar mucho, les voy a enseñar principalmente dos proyectos. Y trabajamos principalmente en tipologías desde urbanismo, arquitectura y diseño. Somos un equipo multidisciplinario de aproximadamente 20 personas, entre ellos diseñadores industriales, diseñadores gráficos, administradores, jefes de taller y demás. Nuestra oficina, si se fijan, está lleno de material que pegamos en los muros, maquetas, recortes. Nos gusta que nuestra oficina siempre esté llena de inspiración, llena de objetos que nos produzcan o nos provoquen pensar más. Y esto ya se los había platicado, pero en realidad para nosotros los dibujos, los planos, las maquetas, los croquis, tienen que ver más con procesos en los cuales de cómo gestionamos las ideas y cómo validamos las ideas que como productos terminados. Y una cosa que se vuelve fundamental y que hemos encontrado a lo largo de los años es que lo más importante dentro de tiene que ver con algo con lo que normalmente no nos contratan tiene que ver con la investigación. En realidad, los arquitectos somos una forma en la cual un cliente logra llegar de un estado presente a un estado futuro. Y entonces somos un vehículo que ayudamos a través de la arquitectura a llevar de un punto A a un punto B. Pero entonces, cuando tú estás en el punto A, antes del punto A, lo que genera el arquitecto es cuestionamientos. Es decir, estos cuestionamientos que constantemente se están dando, para mí la arquitectura tiene que ver con la respuesta que tú emites con respecto a cómo tú entiendes el mundo. Y en este entendimiento del mundo, pues se generan cuestionamientos. Y esa es la parte de investigación. Es algo que normalmente a los arquitectos no nos pagan, pero en realidad es de donde nacen muchos de los proyectos, en este lugar de investigación, ¿no? Y entonces, con esos cuestionamientos normalmente diagnosticamos y materializamos proyectos. Con las cosas con las que nos estamos preguntando constantemente, es con las cosas con las que acabamos solucionando nuestros proyectos, ¿no? Me voy a saltar esta parte y me voy a ir directamente a platicarles. Me voy a ir hasta acá. El primer proyecto, y los proyectos voy a empezar con investigación, con la investigación de donde nacen. Esto que les platicaba yo de cómo ligamos la investigación contra la solución que damos de un proyecto. Creo que es una de las cosas que me gustaría lograr transmitirles el día de hoy, ¿no? Y empezamos con este escrito que se llama La Ciudad Dividida, ¿no? Y la Ciudad Dividida habla de la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México, en el pasado 6 de junio tuvimos elecciones intermedias en donde se elegían los alcaldes de las distintas alcaldías. Y curiosamente, el mapa de la izquierda así es como quedó, ¿no? La coalición PRI-PAN-PRD se quedó con 13 de las alcaldías del Poniente y y Morena, el gobierno en turno, se quedó con las de Oriente. Entonces, en realidad se marcó una línea, quedó marcada una línea. Y entonces pareciera que esto es una coincidencia, pero en realidad no es una coincidencia. No es una coincidencia. No creemos que las cosas sean coincidencias ni sean fortuitas. Y quisiera yo platicar un poquito de eso. A raíz de esto surge un meme, ¿no? Un meme que hizo mucha polémica, que decía, en Poniente están los que pagan impuestos y en Oriente los que reciben subsidios. Y entonces, inmediatamente, la gente empezó a brincar y empezó a decir, eso es políticamente incorrecto, ¿no? Y entonces,
En realidad sí es políticamente incorrecto. Es políticamente incorrecto intentar atribuir la culpa de esto al ejercicio del ciudadano. Pero en realidad todos los memes son una sátira de la realidad. Y entonces empezamos a analizar esta sátira de la realidad, ¿no? Y entonces nos empezamos a dar cuenta de esto. Este es el lago de Texcoco, ¿no? Bueno, la cuenca del Valle de México y cómo se fue desecando. La cuenca del lago de México estaba compuesta por 5 lagos y esos 5 lagos vertían al central o el más grande, que era un poco menos elevado, que era el lago de Texcoco. Y el lago de Texcoco, cabe aclarar que era un lago salobre, es un lago lleno de minerales y de sales de los escurrimientos de los otros lagos. Entonces, en realidad, la Gran Tenochtitlán estaba sentada sobre un lago que era salado. Tan es así que Hernán Cortés, cuando llega la primera vez a la Gran Tenochtitlán, se refiere al lago de Texcoco como un mar interior, ¿no? Y no es fortuito que lo dijera de esa forma. Y entonces, ¿qué sucede? Que en realidad, cuando se empieza a desecar el lago, si ustedes se fijan, el lago de Texcoco en realidad es la zona oriente de la ciudad. Y esa zona oriente, al ser un lago salobre, cuando lo desecas, quedan 2 cosas. Quedan minerales y sales, lo cual evitan cultivo. Es decir, no es una zona en la cual se pudiera dar mucho cultivo, punto número 1. Y además, no es una tierra buena para construir. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que sucedió? Que las familias adineradas y con una posición económicamente alta en la Ciudad de México casi siempre se asentaron en el poniente de la ciudad, dejando las tierras de oriente a las familias que no tenían otra más que vivir en oriente. ¿Por qué? Porque es en donde la tierra barata existía, en donde la tierra tenía un menor valor urbano, de uso urbano. Entonces, pues sin duda, esto ha estado determinado en gran medida por un lado, ¿no? Pero vámonos más allá de eso. Si nosotros vemos el mapa de riesgo de inundaciones y el mapa de zona cero del sismo de 2017, pues podemos entender que el lago en la posición del lago está en estricta relación con los lugares en donde están los desastres. Y esto valida enteramente el que esa zona tenga menor valor urbano. Entonces es un problema no actual, es un problema que venimos arrastrando de hace muchos años, ¿no? Es el crecimiento de la mancha urbana de la Ciudad de México. Y esta es la ubicación de los servicios de salud, los mercados públicos, los lugares de esparcimiento y el transporte público. Y si se fijan, la mayoría de ellos están colocados sobre Poniente. Es decir, nuestro proceso de gestión de ciudad siempre ha sido Oriente-Poniente. Pero por el otro lado, ¿en dónde vive la mayor cantidad de gente en la Ciudad de México? En el Oriente. Por lo tanto, veamos el grado de marginación. Los grados de marginación y los grados de menor escolaridad también se dividen de Oriente a Poniente. Y no es un tema de dinero. ¿Por qué? Porque si la mayor cantidad de gente vive en el oriente de la ciudad, esto significa que el oriente tiene más presupuesto anual. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México el presupuesto se distribuye per cápita. Y entonces, de alguna u otra forma, no es un problema de dinero, entonces se vuelve un problema de gestión. Y cuando nosotros analizamos en dónde están ubicados los centros financieros o los grandes corporativos y cuáles son las alcaldías que aportan más al Producto Interno Bruto de la Ciudad de México, pues sin duda nos encontramos que en Oriente se pagan más impuestos y se genera mucho más aporte al PIB. Y esto no lo dice un meme, lo dice la estadística, ¿no? Estadística que viene del INEGI, ¿no? Y entonces, viéndolo de esto, la línea que se trazó, esta línea de la cual se habla en la Ciudad de México, pues en realidad no es una línea fortuita, es una línea que siempre ha estado ahí. Nada más que ahora la elección la dejó ver. Y entonces me voy a esta parte, el rango de juego, ¿no? El manejo de rango de juego dice una cosa. Dice que los ecosistemas, en realidad, mientras más diversos, más fuertes se hacen.
Y normalmente en donde mayor vida encontramos es en donde los ecosistemas se encuentran. Es decir, tenemos el de la izquierda en donde solamente tenemos una intersección de ecosistemas y el de la derecha en donde tenemos varias intersecciones. En realidad, como ecosistema general, es mucho más resiliente el de la derecha que el de la izquierda. ¿Por qué? Porque mientras más diversidad existe entre uno y otro y haya menos raya, lo que hacemos es que volvemos más fuerte al sistema. Y esto, pues lo intentamos materializar aquí. Esta es la avenida Rubén Darío en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Esta es la primera sección del bosque de Chapultepec. Y vean esta raya, claramente aquí tenemos una raya. La raya en donde inicia el bosque y termina, en donde inicia el bosque y en donde termina la ciudad. ¿No? Es claramente evidente una frontera, ¿no? Y además es una frontera que no siempre ha existido. Es una calle, es una avenida, es mal llamada avenida porque en realidad no es primaria, pero que tiene una longitud de un poquito más de 1 kilómetro. Y entonces encontramos que en realidad tenemos una fractura entre la ciudad y el bosque. Entonces, cuando nosotros intentamos disolver esa fractura que existe, lo que estamos generando es un ecotono. Y este ecotono, en realidad, los ecosistemas no cambia de la sabana, no cambia la jungla de este árbol para acá. En realidad, existe una transición entre los ecosistemas. Y en la naturaleza, el 80% de la vida se da en los ecotonos. Y entonces, si nosotros entendemos la avenida Rubén Darío como esta franja que existe entre un ecosistema y otro, básicamente lo que espacio de transición entre lo que es el bosque y lo que es la ciudad. Esto es lo que existía hasta hace unos años, ¿no? Una avenida de 3 carriles de un lado, 3 carriles del otro, una banqueta de 60 centímetros con postes a la mitad, que era prácticamente intransitable, y una avenida que de un lado tenía una ocupación bastante importante a nivel vehicular y del otro lado prácticamente estaba desocupada, ¿no? Tan es así que en los aforos que se hicieron de velocidad, en un lado teníamos, en una hora pico, teníamos aproximadamente 1,400 vehículos transitando a una velocidad de 32 kilómetros por hora contra una parte desocupada, que era la parte del bosque, con 220 coches a una velocidad de casi 40 kilómetros por hora. Entonces, al final, de un lado pasaban 1,400 cuando del otro lado pasaban 200, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que en realidad ese espacio estaba ocupado por camiones, por Ubers, por choferes, por camiones de basura. Teníamos esta banqueta que era prácticamente intransitable y entonces había una serie de problemáticas que nosotros determinamos. Por el otro lado, hay una glorieta, bueno, una glorieta trunca que acabó que alguien en algún momento de la vida se le ocurrió cortar y pues fue una muy mala decisión. Tan es así que es más o menos cómo funciona la glorieta. En realidad es una problemática terrible esa glorieta. Un desmadre. Sí, sin duda. Entonces, pues en realidad esa glorieta pues, acaba siendo una problemática importante en donde vialmente era uno de los puntos de mayor incidencia vehicular, de accidentes vehiculares. Entonces, dicho lo anterior, nosotros tomamos una postura de generar una transversalidad para conectar con el bosque, peatonalizar un carril, poder vincular las avenidas principales, generar cruces seguros, generar trayectos iluminados y con esto activar la zona y generar un espacio de colchón para el bosque y para que en realidad fuera transitable. Esto es un poco de lo mismo, las estrategias, algunos de los planos, pero esta es la imagen que más me interesa, ¿no? En un lugar que verdaderamente estaba ocupado por camiones y que estaba ocupado por taxis y por choferes estacionados, pues bien se pudieron generar
4,200 metros cuadrados de espacio público. Entonces, la idea era poder generar, un espacio peatonal de un lugar en donde verdaderamente solamente existían coches estacionados. Ahorita me acaba de marcar tu nombre. Bueno, sigamos. La glorieta, completamos la glorieta, dejando algo así. Digo, estos son renders, ahorita prácticamente ya está terminado, no se han tomado las fotos finales. Pero, y esto es lo que se vuelve muy interesante. Vean la diferencia de lo que existía contra lo que existe ahora. Se ampliaron 30% del espacio de la dimensión transversal para el peatón. Se generaron 4,200 metros cuadrados de espacio público en un lugar en donde, pues, básicamente existían coches estacionados, ¿no? Y entonces esto atiende a varias estrategias. La principal es atender a la pirámide de movilidad. Y esta pirámide de movilidad, pues, da prioridad, dice que hay que dar prioridad al peatón. Eso es lo que acabó quedando. Esas son las fotos de hace algunas semanas. Pero curiosamente sucede esto, ¿no? Curiosamente, muchos de los periodistas o muchos de los actores políticos o activistas de la zona se empiezan a quejar, ¿no? Se empiezan a quejar de la ciudad, de la obra, de cómo puede ser, y ahora en dónde vamos a estacionar a nuestros guaruras, ¿no? En dónde vamos a estacionar a los camiones de los marchistas. Y entonces es interesante porque uno tiene que acabar haciendo ciudad hasta para los marchistas, ¿no? Cosa que se vuelve medio absurda, pero cómo esto lo que demuestra es que la ciudad está en constante pugna, en constante política, y de esto se trata hacer política. La gestión de ciudad tiene que ver con eso. Es un proceso de hacer política en donde habrá muchos que están de acuerdo y muchos otros que no están de acuerdo, ¿no? Sin embargo, acaba sucediendo esto, ¿no? Yo siempre les digo a los vecinos que deberían de mandar a hacer una lona en donde digan me opongo a todo, ¿no? Y sería más barato porque entonces ya no tienen que mandar a hacer lonas y lonas y lonas y lonas, ¿no? Pero en realidad digo, es una sátira esto que estoy diciéndoles, pero en realidad lo interesante de esto es cómo el proceso de hacer ciudad se vuelve un proceso complejo, un proceso de fricción, ¿no? Y entonces, para nosotros, un proyecto que no tiene fricción es un proyecto que no tiene tracción, ¿sale? Parte de la arquitectura la arquitectura mueve cosas que se friccionan, y solamente cuando hay fricción es cuando se puede producir tracción o movimiento o, dicho de otra forma, evolución, ¿no? Entonces, interesante cuando lo vemos desde esta perspectiva, pues es un proyecto de una banqueta, pero es una banqueta muy importante. Hasta una banqueta tiene la capacidad de ser muy importante, ¿no? Entonces, y hasta existe toda una política, que va alrededor de hacer una banqueta, ¿no? Incluso si se meten a mi Twitter, que es @igorospe, ayer, hace 2 días publiqué un hilo hablando de esto, y se vuelve muy interesante cómo el proceso de urbanismo, el proceso de hacer ciudad, tiene que ver con este proceso de estar friccionando constantemente a la ciudad. Jan Gehl dice que una ciudad que no está en constante construcción no está en constante evolución. Este es el primer proyecto. El segundo proyecto del cual quiero platicarles inicia con esto, con el patrimonio histórico. Pero antes que nada les voy a platicar de dónde nace este proyecto, ¿no? Esta es una investigación que terminamos recientemente en diciembre del año pasado. Y es una cosa muy interesante. Les voy a dar como el resumen de esto. Del lado izquierdo tenemos que existen en la Ciudad de México 10 millones de metros cuadrados de oficinas, de los cuales a diciembre de 2020
8.8 millones de ellos estaban ocupados. Esto quiere decir que a raíz de la pandemia existen 1.2 millones de metros cuadrados deshabitados de oficina. Quédense con ese número por un lado. Ya por el otro lado me voy hacia la parte de vivienda, ¿no? La demanda de vivienda que se estimó para 2020 eran 75,000 viviendas, de las cuales en el 2020 tenemos un déficit de 200,000 viviendas. Es decir, se tenían que hacer 75,000, pero ya llevamos acumulado un déficit de 200,000, lo cual supone que tenemos un déficit de viviendas de aproximadamente 12 millones de metros cuadrados, nada más en la Ciudad de México. Esto quiere decir que si por un lado tenemos 12 millones de metros cuadrados que faltan de vivienda en la Ciudad de México, pero por el otro lado tenemos 1.2 millones de espacios que sobran, que están desocupados. Si nosotros transformáramos estos espacios en vivienda, resolveríamos de entrada el 10% de la problemática de la vivienda en la Ciudad de México. Y pensar que una estrategia resuelve un 10% de un problema es pensar que resuelve una gran parte del problema. ¿Sale? Y entonces, con esto, lo que pusimos en evidencia era como esta necesidad de repensar las ocupaciones y las desocupaciones. ¿Cómo repensamos la ciudad a partir de ocupar y de desocupar? O de ocupar lo que está desocupado, ¿sale? Y para eso, pues sin duda, tenemos el mejor actor en la Ciudad de México, que es el Centro Histórico, ¿no? El Centro Histórico está lleno, está más o menos desocupado a un 60%. ¿Y por qué está desocupado? Porque la mayoría son inmuebles que son patrimoniales históricos, que son patrimonio histórico del Centro Histórico. Sin embargo, muchos de ellos no se adaptan a los usos que hoy en día se necesitan para la ciudad. Y entonces, pues eso lo que va generando son zonas que están completamente desocupadas. Y si están completamente desocupadas, bueno, no completamente, pero sí a un alto grado de desocupación, pues sin duda tenemos un espacio residual importante dentro de la ciudad, ¿no? Y no solo eso, sino que el Centro Histórico en la Ciudad de México, una de las cosas interesantes es que es uno de los pocos centros históricos que nos deja ver muchas capas históricas, nos deja ver muchas dicotomías, ¿no? Una dicotomía es un lugar en donde tú puedes ver varias capas. Por ejemplo, esto es un corte geológico, ¿no? Y en los cortes geológicos se pueden ver las dicotomías, una dicotomía entre las capas geológicas, ¿no? En el Centro Histórico, en realidad, lo que estamos viendo es una dicotomía entre las capas históricas de una ciudad. Y esto viene provocado porque al final teníamos una ciudad prehispánica a la cual se le puso encima una ciudad colonial. Cuando empiezas a abrir agujeros para destapar lo que había en el prehispánico, pues acaban quedando estas fracturas de ciudad o estas fracturas de tiempo que nosotros les denominamos, ¿no? Y cerca del Templo Mayor existe el último predio, el antepenúltimo predio que se expropia para la excavación del Templo Mayor es justo Sierra 17. Y justo Sierra 17 es este que ven ahí en la fotografía de la izquierda que dice papelería. En realidad es un monumento de 1874. Cuando nosotros, ¿cómo damos con este proyecto? ¿No? Y esto contesta un poquito tu pregunta, Arturo. Sí. A nosotros nos busca un cliente anterior al cual le habíamos hecho vivienda social. Y nos buscan y nos dicen, oye, pues acabo de comprar este inmueble en el centro, no sé ni por qué lo compré, me gustó mucho, pero pues ahora ya lo compré, ya lo desocupé y ahora no sé qué hacer con él, ¿no? Okay. Y entonces, ahí es en donde Derek Delecamp, un buen amigo mío de Delecamp Arquitectos, Derek y yo nos juntamos y empezamos a pensar qué es lo que pudiera ser este inmueble. Y en realidad este inmueble decidimos
lo que mejor iba allí era hacer un hotel. Y entonces es una historia muy chistosa porque nos acercamos con la gente de Grupo Hábitat y Grupo Hábitat les hicimos un proyecto incluso antes de llevárselo a los clientes. Nos sentamos con los hoteleros, lo vimos con ellos, nos dijeron, está increíble, va, nosotros le entramos y entonces luego juntamos al cliente con el hotelero y le dijimos, mira, en tu predio vamos a hacer un hotel, esta es la persona que te lo va a operar, solamente pónganse de acuerdo, firmen un contrato y pónganos a trabajar, ¿no? Y entonces, interesante cómo el arquitecto no solamente está ahí sentado esperando a que le caigan encargos, ¿no? Cómo uno tiene que ser proactivo, tiene que ir construyendo y tiene que ir como dándole hilo, irle dando como madeja a los proyectos para que logren tejerse, ¿no? Y bueno, y platicando un poquito más del predio, en realidad en el predio existía una casa de 1874, originalmente de 2 niveles, tres patios, en los cuales en la planta baja teníamos las accesorias, los despachos, toda la parte de servicios y en la parte de hasta atrás las caballerizas. Y como cualquier casa colonial, la casa iniciaba subiendo la escalinata y en donde se iba dando la casa, se iban dando las salas, las recámaras, toda la vida normalmente se llevaba en las alturas. ¿Por qué? Porque acuérdense que en aquel entonces no existía el drenaje, entonces normalmente las plantas bajas eran muy susceptibles de inundarse, ¿no? Por eso normalmente se vivía en las plantas altas y no en las plantas bajas. Okay. ¿No? Y nos fuimos dando cuenta de todas las capas históricas, de estas dicotomías históricas a partir de estas fotografías de 1941, 1950 y 1985 que conseguimos en la Fundación ICA. Fundación ICA hace algunos años compra la colección más grande de aerofotografía existente del país. Y entonces, gracias a ellos pudimos encontrar y ponerle capa histórica a cada una de las intervenciones. Y con esto fuimos depurando qué formaba parte del monumento y qué no formaba parte del monumento. ¿Sale? Este muro que ven atrás es el muro de las inscripciones de Pedro Ramírez Vázquez. Y en realidad el predio está atrásito de ese muro, ¿no? Atrásito de ese muro, a la izquierda pueden ver la Academia de San Ildefonso, ¿no? El antiguo colegio de arquitectura de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces esto es lo que existe entre el muro de las inscripciones y la colindancia, ¿no? Hay 1,20 m, hay 1,20 m de ciudad perdida, de ciudad que no pertenece a nadie, ¿no? Sí, claro, a caño seco. Exactamente. Y muy interesante porque al final, una vez al día, durante 15 minutos, sucede este fenómeno. Este fenómeno que es la luz va bajando, ilumina el callejón y la luz se va. 15 minutos es lo que dura. Y entonces, eso se volvió interesante porque se volvió parte de lo que quisimos exaltar dentro de este espacio, ¿no? Asimismo, cuando arqueología toma el predio y empieza a excavar, empiezan a encontrar restos de pirámides. Esto que ven a la izquierda, en realidad es una ventana arqueológica en donde podemos ver una columnata de una casa de alrededor de 1600 y en el fondo un basamento piramidal creo que lo databan de 1400, o no recuerdo bien cuál es la fecha. Y entonces, una de las principales problemáticas se volvió en cómo resignificar, ¿no? Parte de lo que hay que hacer cuando trabajas con un patrimonio histórico tiene que ver con la resignificación del patrimonio. ¿Cómo pones en valor el patrimonio, ¿no? Y entonces, si nosotros necesitábamos hacer un hotel y hacer un edificio arriba de un edificio, de un edificio patrimonial, teníamos que diferenciar. Y entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Lo diferenciamos utilizando madera, haciendo una intervención de pura madera. Y esta madera lo que hacía es que al final resignificaba, le daba significado a lo de abajo, pero también a su vez significaba lo de arriba. Tú puedes distinguir muy bien en dónde inicia una capa histórica y en dónde termina la otra. Es decir, qué es viejo, qué es nuevo, ¿no? Qué es de una fecha, qué es de otra. Claro. ¿No? Y entonces así es como se utilizó la madera
Además, la madera, pues, no sé si ustedes lo sepan, pero la madera tiene esta capacidad de trabajar a tensión y de trabajar a compresión. Es mucho más ligera que el concreto y que el acero. Y además es más barata y es más sustentable, es un material mucho más sustentable. ¿Qué utilizaron aquí? Disculpe. ¿Pino? Es un pino laminado estructural. Ah, muy bien. Pino laminado estructural. Y entonces se hizo un edificio que se sentó sobre otro edificio. Tiene unas, si se fijan en la maqueta de arriba, podemos ver cómo hay unas columnas que bajan y se insertan en el monumento. Estas columnas lo que hacen es que van deteniendo los muros y van generando una especie de puente que se sienta encima de todo el proyecto, ¿no? Y eso es lo que acaba quedando, ¿no? Lo de abajo, que es el monumento, lo de arriba es la nueva intervención. Todo el material es madera de pino laminada estructural. Cabe aclarar que es el primer edificio que se va a construir con madera en el centro histórico de la Ciudad de México. Y contestando a tu pregunta, Arturo, de cómo nos fue con el INA, bueno, pues con el INA, lo primero que nos dijeron es: están locos, no pueden hacer un edificio de madera, ¿no? Y entonces nosotros le demostramos al INA las propiedades que tenía la madera y le demostramos que el mejor material para construir en una zona sísmica, que además de todo, abajo era un lago, que además de todo, encima, bueno, abajo, en la parte de abajo tiene un patrimonio histórico, era la madera laminada estructural. Y entonces, el INA acabó cambiando varios de sus formatos para poder incluir el poder hacer restauraciones con madera laminada estructural. ¿Por qué? Porque les demostramos que sí se puede y que además es una buena idea, ¿no? Y que además es una solución técnica importante. Entonces, este fue uno de los primeros cortes conceptuales, ¿no? En donde podemos ver todas estas capas históricas que están sucediendo. Y esta fue la primer maquetita que hicimos. Una piedra del sitio que convertimos en el monumento y una pieza de pino laminado estructural que semejaba la intervención a realizar. Vamos a ver una serie de renders. Esto empieza prácticamente, se empezó a construirse hace un par de semanas, entonces ahorita no hay muchas imágenes que mostrarles del proceso de obra. Pero lo que es importante es que al final todas las crujías se fueron respetando. Tenemos dos tipologías de cuarto, los que están en los primeros dos niveles o en el monumento, que son los estratos históricos, o como nosotros lo denominamos, y en la parte de arriba los estratos modernos. Entonces, empezando con algunas vistas, este es el lobby, ¿no? A la derecha tenemos toda la parte del front desk, y a la izquierda tenemos una mesa muy comunal en la cual se pueden realizar como muchas actividades. Si se fijan, la idea fue rescatar los patios, el primero, el segundo y el tercer patio, respetando las arcadas y respetando los muros de piedra y en las partes bajas que están desgajados los muros, dejarlos así como evidencia del paso del tiempo del tiempo sobre el monumento, ¿no? El patio 1 y cómo hacíamos una serie de intervenciones con plantas, rescatando esta idea de los patios. Ahora, esta madera que baja y va deteniendo y va consolidando al monumento. Una maqueta de cómo funciona estructuralmente. La planta 2 es algo que se repite, pero aquí también podemos ver la intervención de cómo se van uniendo estas vigas con estas intersecciones de metal, y cómo el edificio baja y sostiene al monumento. Es decir, estructuralmente la madera va conteniendo a los muros existentes para evitar estos deslizamientos que están ocurriendo, rescatando las arcadas originales. Algunas de las vistas interiores de los cuartos de los estratos históricos. O sea, la madera, aparte de que fue la estructura, también te sirvió para apuntalar todo lo que era el patrimonio histórico. Exactamente. Entonces es una forma de andamio, es un edificio andamio que se le puso a esto
Y entonces con eso se va conteniendo todos los muros. ¿Y esa idea de dónde nació, Arqui? ¿Vieron Pues algún más, caso análogo? no, bueno, pues mira, creo que es la Escuela de Arte de Porto, en Portugal, que no recuerdo bien, que tiene una intervención muy interesante de rescatar un patrimonio con madera, pero más como una forma de andamio como un edificio. Yo creo que de ahí nació algunas de las inspiraciones de poder hacer esto. Porque ¿cuál era la idea de Lina? Pues es que la idea de Lina es un poco parecida, o sea, el Lina trabaja como con lo que siempre se ha hecho, entonces pues ellos piensan que hacer edificios de concreto y tabique encima de patrimonio es como se debería de resignificar, cosa que nosotros cuestionamos un poco, ¿no? En realidad creemos que para resignificar algo hay que diferenciarse de ese algo. Ok, pero ellos sí permitían que tuvieran 2 niveles más altos, con eso no había problema. Sí, porque eran una serie de derechos adquiridos, una serie de derechos adquiridos que ya se tenían, Muy ¿no? bien. Y luego las habitaciones del estrato moderno, es la parte de atrás, es cómo se ocupa este callejón, ¿no? En realidad, los cuartos del estrato moderno se mueven para adelante, entonces en vez de entrar por delante a ellos, entras por detrás. Y los cuartos se vuelven enteramente parte del edificio, es decir, el edificio, la estructura, se vuelve parte de la estética del cuarto. Muy interesante. Otra cosa interesante de la madera es que la madera te ahorra aproximadamente el 40% de los tiempos de obra y te evita el 90% de la superficie para maniobras dentro de una obra. Entonces, se imaginarán que dentro de un espacio tan confinado como el centro histórico, pues la madera es una muy buena idea. Y además, es más barata que la estructura de metal y de acero. ¿Y en baño qué utilizaron, Acero Arqui? y de concreto. Y luego en la parte delantera tenemos un restaurante que básicamente ve al retablo de San Ildefonso, un restaurante muy pequeño de 25 personas. Y en la parte de arriba generamos una terraza que tiene 270 grados de vista hacia Catedral, hacia Palacio Nacional, el Zócalo, Templo Mayor, Catedral, la torre Latinoamericana y enfrente a San Ildefonso y el Instituto de Geografía. Entonces, cuando tú estás hasta arriba, tienes una panorámica del centro histórico, en donde puedes pues, tomarte un trago, disfrutar de la vista, y entonces el edificio se vuelve un edificio mirador del centro. Y uno de los aprendizajes más importantes que tuvimos de este proyecto, en realidad son varios, pero uno de ellos tiene que ver con lo siguiente. En un proyecto común y corriente, normalmente lo que acaba sucediendo es que existen tres grandes áreas: acabados, estructura y arquitectura. Y normalmente lo que va liderando los proyectos es la arquitectura, es decir, lo que va jalando la toma de decisión es la arquitectura, es decir, la arquitectura decide, estructura y acabado se van medio acomodando. Pero cuando tienes un patrimonio histórico no funciona de esa forma. El patrimonio histórico genera una camisa de fuerza entre tres grandes áreas: arquitectura, el monumento y la estructura. Y cuando mueves la estructura, afectas al monumento y afectas a la arquitectura. Y si mueves la arquitectura, afectas al monumento y a la estructura. Y entonces se vuelve una camisa de fuerza, una negociación de fuerzas. Hola. Una negociación que al final va jalando entre las distintas fuerzas y por ende, se necesita, o sea, por eso se necesita ir gestionando las ideas de forma tal que vayan tomando forma y que cuando tú jales una de estas fuerzas, las otras dos logren acomodarse de forma correcta. Es decir, por ejemplo, cuando la persona de acústica tomaba una decisión, esa decisión tenía que pasar por arquitectura, tenía que pasar
por el monumento y tenía que pasar por estructura, pero si no pasa por estructura, inmediatamente deja de pasar por monumento y por arquitectura. Y entonces se vuelve una camisa de fuerza, como les decía, esta es una junta de trabajo, ¿no? Es una junta de trabajo entre 16 personas distintas para tomar la decisión de un muro, de un material de un muro, ¿no? Y no, o sea, los tiempos de un proyecto patrimonial normalmente son mucho más largos por esto, porque se vuelve difícil la gestión de las ideas. Estas ideas hay que estarlas peloteando con muchas áreas. Nada más en este proyecto nosotros llevamos trabajando 4 años y apenas está iniciando la obra, ¿no? Entonces, y contestando a otra de tus preguntas, tú decías, Arturo, bueno, ¿y cómo lograron resolver el trabajar entre 3 despachos de arquitectura? Porque en realidad es un proyecto que trabajamos A001, DL Camp Arquitectos y Rahway Studio. Y yo creo que fue muy fácil, en realidad fue muy fácil y fue muy difícil. Fue muy fácil porque quitamos los protagonismos de la mesa. Y creo que eso es una cosa muy importante. Cuando quitas los protagonismos y cuando quitas los egos de la mesa, lo único que queda en la mesa es el aprendizaje. Y entonces, cuando tú no estás peleando por quién tiene la razón o quién tiene la mejor idea, lo que se vuelve importante es el proyecto, la idea, ¿no? El proyecto. Y entonces es cuando los proyectos empiezan a caminar y empiezan a cuestionarse. Por eso es muy importante, reitero, la importancia del cuestionamiento como parte de la arquitectura. ¿Hubo una batuta ahí marcada, Arqui, o entre todos? Pues mira, en realidad nosotros decimos que es una colaboración al 100%. En realidad podríamos pensar que la gente de Rahway hizo mucho del interiorismo, pero en realidad intervenimos todos en interiorismo, ellos intervinieron en arquitectura. En realidad nosotros llevamos la bandera de la gestión del proyecto porque era un cliente de nosotros. Bueno, es un cliente de nosotros. Pero en realidad no creemos que es un proyecto de nosotros, es un proyecto de todos, es un proyecto que había que consensuar las ideas, ¿no? Y entonces, después ya como para acabar, me gustaría compartirles algunos aprendizajes profesionales que me he llevado a lo largo pues de la vida profesional, ¿no? El primero tiene que ver con que los espacios memorables de la arquitectura normalmente se dan cuando existe esta relación entre el espacio y el ser humano. Si nos olvidamos del ser humano, lo único que queda es un objeto, y un objeto por sí solo no sirve de nada. Entonces, esta es la Torre de la Soledad en el Museo de Berlín. Ha sido uno de los lugares que a mí más me ha impactado. Y en realidad, tuvo tanto significado para mí este espacio que me dejó marcado por siempre. Y me dejó marcado por eso, porque en algún momento se creó un momento memorable entre la arquitectura y yo. Y eso se vuelve casi como un tatuaje que tatúa a la gente, ¿no? Entonces, en realidad eso es lo que buscamos como arquitectos. Punto número 1. Punto número 2, hay que atreverse a hacer el punto rojo, ¿no? En esta imagen demuestra que ya hay muchos puntos negros, ¿no? Hay que atreverse a pensar distinto, hay que atreverse a ser distinto, hay que atreverse a cuestionar las formas de una forma distinta. Es decir, cuando nosotros nos acercamos con el INE, le dijimos que íbamos a hacer un edificio en madera, al principio nos dijeron que no. Les dijimos, bueno, pues te voy a demostrar cómo sí, ¿no? Y hoy en día, dentro de su catálogo, ya existe la posibilidad de hacer edificios de madera en el centro histórico de la Ciudad de México. Se salieron de la caja aquí. Pues sí, sin duda, ¿no? Entonces, pues solamente el pensar distinto es lo que te hace salirte de la caja, ¿no? Por último, existe este arte japonés que a mí me gusta mucho, que se llama el kintsugi. El kintsugi lo que hace es que una vez que una vasija se ha roto, no se tira a la basura, sino se pega y se pega con una resina de oro.
Es decir, el kintsugi es un arte japonés que básicamente lo que celebra es la fractura de la cerámica. Y la deja ver como parte del paso del tiempo, de la pátina del tiempo sobre las cosas, ¿no? Y al final, lo único que nos trae la experiencia como arquitectos, como profesionales, son todas las fracturas que estamos constantemente sufriendo, ¿no? Todas estas formas en las que nos equivocamos, momentos en los que tomamos decisiones incorrectas, proyectos que no nos salen, proyectos en los que nos equivocamos. Cuando abrimos la posibilidad a que las cosas no sean perfectas, lo que celebramos es esta imperfección. Y esta imperfección es lo que caracteriza al mundo. El mundo está lleno de imperfección y hay que celebrarla y hay que abrirle la puerta a la imperfección, porque mucha de la belleza radica en la imperfección. Es decir, los seres humanos nos hacemos bellos, nos hacemos sensibles, nos hacemos experimentados a partir de todas estas fracturas que tenemos. Entonces, creo que esa es una muy linda, ¿no? Y terminar con esto. Nada más cierro aquí. Yuhani Palaz me dice que en las experiencias memorables de la arquitectura, el espacio, la materia y el tiempo se funden en una única dimensión, en la sustancia básica del ser que penetra en nuestra conciencia. Nos identificamos con este espacio, este lugar, este momento, y estas dimensiones pasan a ser parte de nuestra existencia. Poeta. Sin duda. Y bueno, pues esto es un poco lo que quería yo compartir el día de hoy con ustedes. Ahí tienen nuestras redes sociales, los invito a conocer un poquito más de nuestro trabajo, de nuestro pensamiento, de nuestro cuestionamiento. Y bueno, pues aquí estamos para ayudarles en lo que podamos. Muchas gracias. Súper interesante, Arqui. Pues vamos a ver si los jóvenes tienen algunas preguntas que hacer, para ver si te puedes tomar unos 10 minutillos para contestar preguntas, Arqui, en caso de que haya, si se puede. Sí, seguro, claro. Dejo de compartir pantalla, nada más para podernos ver las caras. Perfecto. Para empezar, bueno, obviamente el material protagonista de este proyecto es la madera, pero ¿qué otro material utilizaron, por ejemplo, en baños, en otros espacios? Mira, intentamos rescatar un poco esta idea del tezontle, el tezontle y el tezontle y la piedra volcánica. Al final las pirámides estaban hechas de piedra volcánica. ¿Por qué? Porque lo que existía en el Valle de México era mucha piedra volcánica. Entonces, en realidad, los baños y algunos de los exteriores están hechos con algunas piedras volcánicas, principalmente tezontles, ¿no? Principalmente tezontles rojos. Y casi todo es madera. O sea, buscamos tener muy pocos materiales porque buscamos como un gran protagonismo de la madera. Vi las mesetas de los baños. ¿También es madera? ¿En donde va el lavabo? No, es tezontle rojo. Son ¿Es tezontle rojo? Porque ese material es muy poroso, ¿no, Arqui? Que lo tendrán que sellar y todo lo que tenga que hacerse. Unos selladores con resina para efectos de volverlos impermeables. ¿Y van a utilizar qué, brillante o que quede natural? No, natural. Casi siempre buscamos no alterar los colores naturales de los materiales. Creemos que los materiales deben de permanecer casi intactos, ¿no? Claro, claro. La identidad de los materiales. Sí, eso yo creo que también es lo mejor, mantener intactos los materiales. Otra duda, apenas va a empezar lo bueno aquí porque comienza la construcción. Sí, ya sé, ni me digas. ¿Cuántos años tienen programados o cuántos meses? 2 años. Creemos que la obra va a durar 2 años. Creemos que 2 años van a ser suficientes como para poder completar el proceso. Es un proceso bien difícil porque pues al final muchas cosas van a ir saliendo. El monumento ahorita está en proceso de consolidación, se están consolidando los muros existentes, se están haciendo ahí una serie de inyecciones de cal para poderlos restaurar y poder garantizar que no se vayan a desgajar. ¿Y los muros de qué son aquí? ¿Mampostería? ¿De qué? Es una mezcla muy rara. Tiene desde piedra volcánica, tezontle rojo, pedacera de tabique. Yo creo que ahí hay varias pirámides desarmadas.
¿Y qué van a hacer con las ventanas arqueológicas? Aquí van a dejar algunos cristales para que puedan Las observar. ventanas arqueológicas se quedan al pie de los elevadores, se quedan las ventanas arqueológicas. Eso fue una instrucción directa de Lina. Es una de las cosas que no teníamos previstas, pero pues son algunas de las cosas que nos obligaron a que quedaran. No les causó problema, ¿o sí? No, sin duda no, porque al final es algo muy atractivo. Lo que quieres es eso, lo que quieres es exhibir lo que existe. Aquí hacen una pregunta, Arqui. ¿Cuál es la diferencia entre la madera laminada estructural con la madera normal? ¿Cuál es la composición que lo hace tan resistente? La madera laminada estructural en realidad es madera certificada. No se puede hacer madera laminada estructural de cualquier madera. En realidad se puede hacer de fresno, de pino, de encino, de tornillo, de salam, y algunas otras. Tiene que ser una madera de entrada con un certificado de sustentabilidad y un certificado de garantía de carga estructural. Y al final es como un triple y se van poniendo madera tras madera, se van poniendo una madera tras otra, una madera tras otra, y se someten a un pegamento muy resistente que se prensa y se hornea. Y luego posteriormente la madera laminada estructural se estufa para quitar toda la humedad, y eso es lo que lo vuelve súper resistente. En realidad, hoy en día en algunos lugares del mundo se están haciendo edificios de casi 24 pisos de pura madera. Ya están las preguntas. 20. Sí, claro. Y en el tratamiento contra insectos y todo eso, ¿qué le van a poner? Se le ponen algunos selladores, en realidad no es nada muy sofisticado. Ahí no hay ningún problema de que el INAH imponga materiales, ya es lo necesario. Bueno, esa negociación ya la hicimos. En realidad esa negociación ya la logramos con el INE. El proyecto ya está, pues ya pasó por todas las manos que tenían que pasar. Sí. Ahora hacen otra pregunta. ¿Cómo está anclada estructuralmente la madera al edificio? ¿Se notan en los renders unos grandes tornillos o solo son capas de la misma madera laminada encima? En realidad no se ancla al edificio. Simplemente esta madera se va atravesando algunos muros para consolidarlos y detenerlos, pero nunca se detiene sobre el monumento. Solamente sostiene, es lo que entiendo. Eso, y en cimentación, la cimentación es de concreto armado, y se ponen unas placas metálicas en donde se insertan las maderas y se van metiendo una serie de tornillos. Ah, ok, o sea, pudieron hacer bien las excavaciones para la cimentación, eso no hubo problema. Sí, sin duda. Digo, están controladas esas excavaciones. Y ya si van saliendo algunas ruinas o algo, tendrán que ir moviéndose, me imagino. Pues sí, sin duda. Eso es lo complicado, que en un proyecto patrimonial muchas cosas van cambiando conforme vas avanzando. No, pues bastante interesante, arquitecto. A mí se me hacía raro porque yo no lo había visto de restaurador, era urbanista o arquitectura residencial. ¿Y cómo ha sentido este cambio? Pues mira, en realidad yo creo que o por lo menos nosotros no nos vemos ni como haciendo residencias ni haciendo urbanismo, nos vemos haciendo espacio, nos vemos haciendo lugar, ¿no? Y en realidad hacer lugar pues tiene que ver con el proceso de hacer conexión entre arquitectura y humanos, ¿no? Y pues esa conexión está en muchos sitios, ¿no? Más allá de vernos como meros urbanistas o como trabajando cierta tipología nada más, pues nos vemos más como generando, y a través de los lugares poder irle dando espacio a que los humanos puedan habitar de una forma u otra pues este mundo. ¿Ustedes ya habían intervenido algún edificio histórico ahí en el centro? No, ¿Es la primera vez? En realidad es el primer edificio histórico que trabajamos. Y quisieron hacerlo de manera diferente aquí. Sí, pues es un poco eso, es pensar que pues, igual y solamente tienes una oportunidad de hacer las cosas en la vida, ¿no? Entonces, pues hay que hacerlas, yo digo que bien.
¿no? O por lo menos desde como uno quisiera, ¿no? Aquí preguntan, ¿cuál es el tiempo de vida de un edificio de madera? Tengo entendido que requiere mucho mantenimiento. No, en realidad requiere bien poquito mantenimiento. En realidad, el mantenimiento es simplemente ponerle una serie de selladores anualmente, pero se han encontrado edificios de madera, sobre todo en las partes norte de Europa, que tienen más de 150 años y están en perfectas condiciones. ¿Y valoraron algún problema de acústica aquí, ya que es hotel? Y en realidad el proyecto de acústica no está hecho por nosotros, está hecho por unos especialistas en acústica, y ha sido complicado porque los materiales normalmente con los que se hace la parte acústica de los proyectos son muy pesados. Y entonces eso nos obligó a buscar nuevos sistemas acústicos que nos permitieran poderlos poner encima de un mobiliera con el peso. Pero sí llegó a ser un problema, entonces tuvieron que hacer un estudio para definir eso. Sí, sin duda, y más por ser un hotel, tenemos que cumplir con ciertos estándares internacionales. ¿Cuántas habitaciones es el hotel aquí? 29 habitaciones. Nació teniendo 31 habitaciones y acabó quedando en 29 por algunos espacios que se vieron recortados. ¿Alberca no tiene o sí? No, es algo que no quisimos hacer y menos en el centro histórico, porque pues al final una alberca es un peso sumamente importante para un edificio. Ok, entonces es prácticamente el restaurante o es que es un café y las habitaciones. La terraza de arriba y tiene un spa en la parte de atrás, un spa muy sencillito. Entonces el diagrama de funcionamiento es sencillo. Sí, en realidad es un proyecto muy chico. En realidad, si nosotros lo medimos, es un proyecto que tiene 1,400 metros cuadrados. Muy bien. O sea, en realidad no tiene mucho metraje. Ok, entonces lo complicado fue el tema de cómo acoplarse, ¿no? Al patrimonio. Pues sí, sin duda, y cada decisión tenía que pasar por todas las otras áreas para poder ser aprobada. Hicieron muchos anteproyectos para que se lo definieran este. Pues sí, bastante, y más hemos hecho miles de planos. O sea, al final esto tiene alrededor de 1,200 planos distintos, el proyecto ejecutivo. No, pues muy bien, arquitecto. Pues demasiado interesante. Ojalá que ya cuando lleve adelantada la obra, otra vez nos dé una visita para ver cómo va el avance. Sí, claro, con mucho gusto podemos volver a platicar para enseñarles cómo va caminando esto. Aquí preguntan, ¿cuenta con sistema de captación de aguas pluviales? No, en realidad no. Nos fue muy difícil incluir las cisternas necesarias. Como es un hotel y es un edificio público, necesitamos una serie de cisternas contra incendios y ya no nos dio para una cisterna más, porque además en un patrimonio, pues las cisternas no las puedes poner arriba porque el edificio no tiene capacidad de carga. Claro, ¿no tuvieron problemas con desarrollo urbano, con alguna...? Lo que pasa es que cuando trabajas con un patrimonio, por lo menos en la Ciudad de México, hay muchas normas que no aplican. Por ejemplo, normas de iluminación y de ventilación, no hay forma de que llegues a los estándares. Sí, claro. Entonces, patrimonio, sabes que ya es el INA, tú me dices, está bien, y yo te doy la firma para las demás entidades. Exactamente. No, pues sí, es complicado. Qué bueno que ya le entró ese tipo de proyectos, arquitecto. Me imagino que le van a ir saliendo un poquito más. Pues esperemos. Y lo bueno es que no le dice que no aquí. No le pasó en la mente decir, ¿sabes qué? Yo a esto no le entro. Pues no, yo creo que hay que ser un entusiasta de cosas y pues ver que encontrar la parte divertida a lo que uno le va cayendo en la vida, ¿no? Y en cuanto a supervisión, ¿seguirán ustedes? ¿Seguirán los otros dos despachos aquí? Sí, la supervisión se hace entre las tres oficinas. Ah, muy bien. Bueno, arquitecto, pues creo que ya no hay preguntas. Creo que
pues nos dio una explicación vasta, muy vasta del proyecto y de su oficina. Y pues usted sabe cómo le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo, sobre todo en el lugar donde está, que bueno, le agradezco mucho. No, para nada, con mucho gusto, con mucho gusto. Y cualquier cosa que podamos ayudarlos, ya les dije, búsquenos ahí en redes sociales, siempre contestamos, siempre estamos ayudando y contestando lo que nos van preguntando. Entonces, con mucho gusto, ahí pueden encontrarnos. Muchísimas gracias, arquitecto. Pues lo dejamos descansar. Estamos en contacto. Cuídese mucho, Hasta Arqui. luego, buenas noches. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego, saludos.